Vamos a dar inicio al minicurso Pre-40 Congreso Argentino de Cardiología que tradicionalmente organizamos en este instituto. El tema de hoy es un tema de gran importancia, el síndrome cardiorrenal, y el subtítulo también es muy atractivo, lo que el cardiólogo debe saber. Lamentablemente no está el doctor Tobli, que está de viaje, que justamente es una de las figuras que pertenece a este instituto, pero tenemos un hecho muy importante, que es la presencia de un profesor honorario de esta facultad, que es el profesor Giuseppe Ambrosio, que es de la Universidad de Perugia, director sanitario para toda esa región, que se ha destacado por sus trabajos, su paso por los Estados Unidos en Johns Hopkins, sus investigaciones sobre isquemia, reperfusión, hipertensión, es decir, ha abarcado prácticamente todos los aspectos de la cardiología. El profesor Ambrosio, como dije, es profesor honorario y comparte trabajos de investigación con varios de nosotros. El temario de hoy se va a iniciar con el síndrome cardiorrenal hoy, en el cual van a hablar del doctor Oso, que ustedes lo conocen, está acá a mi derecha, un distinguido nefrólogo, que ha hecho su residencia, ha tenido su paso por centros de Italia, y que pertenece al servicio de nefrología del hospital y pertenece al servicio de nefrología de nuestro instituto. También va a estar el doctor Claudio Domínguez, distinguido cardiólogo del servicio de cardiología del hospital, y después se va a seguir con la presencia y la disertación del doctor Abelardo Caldevila, que es el jefe de terapia intensiva del Hospital de Clínicas, que se ha distinguido también por su trabajo sobre emergentología. Y finalmente el profesor Ambrosio va a hablar sobre el síndrome cardiorrenal en enfoque europeo. De esta manera damos comienzo a esto, y que pienso que va a ser de extraordinario interés para todos y que va a permitir lo que todos los médicos queremos: el mejor tratamiento para los pacientes. Doctor. Bueno, gracias, profesor Milei. Agradezco al profesor Milei y al profesor Asato que me hayan invitado a esto. Esperamos poder con el doctor Domínguez reemplazar al doctor Tobli en alguno de los temas. Voy a hacer una aclaración. Yo en este momento no estoy en el servicio de nefrología, sino en el departamento de medicina interna con el profesor Asato. Vamos. Bueno, eso es mi presentación. No tengo conflicto de intereses. Y esto para mostrarles, esto es la presentación del sexto día del riñón en todo el mundo, cuyo lema fue proteja sus riñones, cuide su corazón, porque empezamos a pensar que la nefrología podía aportar algo a la cardiología. Nos remontamos a 1866, en que Straube, un gran semiólogo, discutía la asociación entre la hipertrofia ventricular y el riñón. Ahí atribuyó el aumento de la presión arterial a dos factores primariamente ligados a la retracción del riñón. Esto quiere decir, y esto lo voy a pasar muy rápido, que ya teníamos antecedentes desde esa época de que la hipotrofia o la fibrosis renal producía alteraciones que terminaban alterando alguna patología del corazón. Tenemos otra novedad: un hombre que falleció de hidropesía con albúmina y congestión pulmonar hizo que el caso pareciera una hidropesía renal, pero los riñones tenían el aspecto de órganos, no tenían el aspecto de órganos enfermos, como ustedes ven. Entonces quiere decir que ahí encontramos otra parte de la historia donde había un edema generalizado con anasarca, vamos a traducirlo a términos modernos, con riñones normales. Esta es la descripción, y ustedes se fijan, es del Lancet de 1868.
Tenemos una actualización en pacientes cardiorrenales. Si ustedes se fijan, este es el British Medical Journal of Medicine, 1913, aparece ya la palabra cardiorrenal. Conclusión, hoy vamos a actualizar un tema con los conocimientos modernos de una antigua patología que no es para nada nueva. Hasta el 2000-2004 decíamos que toda disminución del volumen arterial era causada por un cuadro de cardiopatía isquémica o compromiso de la función sistólica y comprometía la función renal. El deterioro de la función renal produce una sobrecarga de volumen o de presión con consecuente aumento del riesgo de lesión de estructuras cardiovasculares como también los eventos isquémicos. Ya hoy hablamos que es un trastorno fisiopatológico del corazón y los riñones, ya que la disfunción aguda o crónica de uno de los dos puede inducir la disfunción aguda o crónica del otro. Hay una descripción, tanto tomando lo agudo como lo crónico, yo la voy a pasar muy rápido, hecha hace unos años ya, para lo cual solamente sirve para ordenarnos un poco, pero la realidad de la fisiopatología tal vez excede esto y hay muchas cosas que todavía no conocemos. Se la nombra la tipo 1 como el trastorno brusco de la función cardíaca que determina una lesión renal aguda, de la cual yo no voy a hablar. Las alteraciones crónicas de la función cardíaca que producen insuficiencia renal crónica progresiva, del cual va a hablar el doctor Domínguez. El CLAD 3, que es el empeoramiento brusco de la función renal que determina una insuficiencia cardíaca aguda, y el tipo 4, a la cual yo me voy a referir, que es el cuadro de insuficiencia renal crónica que contribuye a la disminución de la función cardíaca, hipertrofia cardíaca o aumento del riesgo cardiovascular. Nos vamos a mezclar en algún momento con algunos de los temas, pero yo voy a dedicar sobre todo a mostrar las alteraciones, tanto de los factores clásicos como de los nuevos factores que alteran la función renal y que determinan una alteración de la función cardíaca. Y finalmente, el tipo 5, que refleja una alteración sistémica, sobre todo sepsis, amiloidosis vasculitis, que de disfunción cardíaca como renal. Un poco el doctor Capdevila va a hablar de los cuadros agudos y tal vez algo de esto, sobre todo en la relación con la sepsis. Síntesis de mecanismos. Si uno mira la disfunción renal progresiva, vemos con flechas rojas lo que se decía siempre, el sistema, activa el sistema renina-angiotensina, el sistema nervioso simpático, que esto termina en la disfunción cardíaca. La disfunción cardíaca vuelve a través también del sistema renina-angiotensina aldosterona, aumentando la poscarga, disminuyendo la contractilidad, aumentando el volumen. El volumen sistólico disminuye el flujo cardíaco. Parecen todos, salvo el estrés oxidativo, que también aumenta la fibrosis y apoptosis, una teoría un poco hemodinámica. Pero voy a mostrar esto, que es un interesante trabajo de hace unos años, donde toman la teoría de Guyton, que todo el mundo de ustedes la conocen mejor que yo seguramente, y le agregan que el desbalance del sistema del estrés oxidativo con el sistema simpático, el sistema renina-angiotensina y el sistema inflamatorio conforman hoy el agregado al factor hemodinámico. Ha sido, creo que si Guyton viviera diría que es un honor para él decir que han tomado su teoría y la han aumentado. Acá tenemos con dibujito en colores más lindo nada más que esto. Además aclaro, al final está mi mail, el que me lo quiera pedir es totalmente libre y yo se lo mando. Si ustedes se fijan en esto, van a ver que tenemos mecanismos que causan injuria renal en insuficiencia cardíaca y que la enfermedad crónica causa daño renal. Si se fijan, salvo las alteraciones hemodinámicas, lo demás, la activación neurohormonal y la actividad inflamatoria y el estrés oxidativo son dos de los mecanismos más importantes. Este mecanismo que ustedes conocen muy bien, que si de repente yo aumento la constricción de la arteriola deferente, disminuyo y aumento la fracción de filtración, se los voy a mostrar acá que está mucho mejor.
hay varias maneras de producir cambios dentro de la hemodinamia glomerular. Si yo, a través de la activación del sistema nervioso, de la adenosina y los antiinflamatorios no esteroideos, produzco una constricción de la arteriola aferente, disminuyo el flujo sanguíneo renal, disminuyo la fracción de filtración, disminuyo el flujo del filtrado glomerular. Si si dilato la arteriola aferente con un bloqueante cálcico, con un alfa 1, lo que termino es aumentando el filtrado glomerular, la fracción de filtración y el flujo plasmático. La activación del sistema renin-angiotensina, que actúa sobre todo sobre la arteriola eferente predominantemente, disminuye el flujo sanguíneo, aumenta la fracción de filtración y mantiene constante o aumenta levemente el filtrado. Y cuando lo bloqueo, produzco el efecto contrario. Si a alguien le quedaban muchas dudas ya, desde el año 2002 al 2004 fueron 4 años muy importantes, donde empezaron a aparecer muchos trabajos donde relacionaban el aumento de creatinina en pacientes internados con insuficiencia cardíaca. Estos son pacientes que están internados por insuficiencia cardíaca y donde pequeños cambios de la concentración plasmática de creatinina se asociaban a mayor mortalidad y a una internación más prolongada. Yo creo que todo el mundo conoce la nueva clasificación, pero quiero comentar solamente 2 cosas. Las alteraciones no solo hemodinámicas, sino toda la activación del sistema renin-angiotensina, aldosterona y toda la cascada neurohormonal comienza con filtrados menores a 60. Y tal vez empiecen antes. Creo que los próximos años nos van a decir algunas cosas. Los internistas y los cardiólogos tal vez estén poco acostumbrados a corregir la fórmula, pero yo les quiero decir que personas mayores de 40 o 50 años, una creatinina plasmática en una mujer de 1,5 o más, en un varón de 1,7 o más, es indicativo de que tiene una alteración de la función renal y es muy probable que empiece a tener este tipo de problemas. Los últimos 5 años, el grado 3, que es de 59 a 30 mililitros minutos, fue dividido en A y B, porque hay cosas que empiezan a ponerse mucho más difíciles en el 3B. Bueno, planes de acción que tenemos en los pacientes renales crónicos para evitar su deterioro cardíaco y enfermedad cardiovascular severa, tiene que empezar precozmente. Cuando ya tenemos toda la cascada, el aumento, y tuvo el infarto, tuvo el stent, tuvo la revascularización, tuvo la amputación, ya llegamos tarde. Entonces la idea de los próximos años es tratar de detectar los pacientes precozmente para poderles ofrecer algo. Hay algo que todavía no hemos podido convencer los nefrólogos y sobre todo los diabetólogos. Y si uno mira el estudio Hahn, la tasa de incidencia de muerte cardiovascular cambia a medida que disminuye el filtrado glomerular. Si empezamos con un filtrado glomerular normal y bajamos, vemos que a partir de los 60 se incrementa casi exponencialmente la tasa de mortalidad cardiovascular. Pero acá tenemos el otro cambio. La proteinuria o la microalbuminuria a partir ya de 20, no tomemos más por favor los valores que dicen los bioquímicos, que por arrastre, por inercia, por lo que sea, siguen diciendo normal hasta 200 miligramos por día. 200 miligramos por día es ya un marcador de mortalidad cardiovascular en un paciente con alteración renal. Esto también es el estudio Hahn, y si ustedes se fijan, acá está por filtrado glomerular las barras, y vemos que gris a partir de 60, esto es excreción de albúmina, cuando es óptima, cuando es alta normal. Ahora vamos a ver estos valores, cuando es microalbuminuria y cuando es macroalbuminuria, y prácticamente entre micro y macroalbuminuria no tenemos diferencia. A partir de los 60 mililitros minuto de filtrado y ya la aparición de la microalbuminuria, es exponencial el aumento que tenemos.
Si ustedes se fijan acá también, el estudio Prevent, que también es antiguo, ya mostraba algunas cosas, tanto en población, tanto de muerte cardiovascular como no cardiovascular en enfermos de población general. Aquí tenemos otro ejemplo más reciente, donde a medida que baja el filtrado glomerular y crece la microalbuminuria, baja la fracción de filtración, tenemos cambios en una insuficiencia renal crónica. Bueno, acá apretamos algo mal. Bueno, acá digo, es toda una asociación de nefrología que ha hecho en los últimos años una nueva clasificación donde se habla del pronóstico de la enfermedad crónica, pero donde se relaciona no solamente el filtrado glomerular que todos conocen, sino la excreción de albuminuria. Por eso hoy hablamos del paciente, por ejemplo, tiene un grado 3A o 3B, pero tiene un A2 que habla de albúmina en este rango. Esto, fíjense ustedes, si no empezamos aquí, de acá a acá se pasa muy rápido. Acá tenemos incidencia, este es el estudio HOT, que todos conocen mejor que yo, de Sanchetti, donde fíjense, la creatinina mayor de 1,3 miligramos por decilitro casi tiene la misma incidencia de eventos cardiovasculares que la diabetes. La prevalencia de enfermedad renal crónica en pacientes con enfermedad cardiovascular, ya fíjense, pasaba del 37 al 40% a principios de la década del 2000. Hoy sabemos que el 50% de los pacientes con enfermedad renal crónica moderada severa presentan insuficiencia cardíaca congestiva. El 50% de los que tienen insuficiencia cardíaca congestiva presentan insuficiencia cardíaca moderada severa. Esto habla de grado 3 para arriba. El 75% de los pacientes que comienzan un plan de diálisis tienen hipertrofia ventricular izquierda. Acá estamos hablando de pacientes de menos de 15 mililitros minuto. Un viejo trabajo de Foley. El 64% de los pacientes que comienzan un plan de diálisis tienen insuficiencia cardíaca congestiva. Estamos hablando de alteraciones severas. Bueno, los resultados del estudio SOLV, no le voy a decir, todas causan mortalidad por falla de bomba o por hospitalización y insuficiencia cardíaca congestiva. Si ustedes se fijan, el número más grande siempre con el filtrado menor de 60 mililitros minuto. Pero el gran salto fue este. El gran salto fue en el año 2004, el 23 de septiembre, cuando aparece en el New England Journal of Medicine este editorial de Hostetter, donde dice que la prevalencia de enfermedad terminal empieza a crecer, sigue creciendo en Estados Unidos, pero más preocupante el número actual de pacientes con enfermedad renal crónica, que son los que van a presentar enfermedad renal crónica terminal en el futuro. En los últimos años las investigaciones han demostrado que muchos de estos pacientes tienen enfermedad cardiovascular y mueren precozmente en lugar de vivir suficiente cantidad de años para ser tratados con diálisis. Bueno, esto es otra estadística que seguramente va a gustar, pero acá vamos a mostrar ese trabajo de Go. Acá tenemos la tasa de eventos cardiovasculares según filtrado glomerular. Fíjense ustedes el crecimiento. Un paciente que está en 59 mililitros minuto y uno que tiene menos de 15, este tiene 10 veces más de tener un evento cardiovascular que este. Esto se repitió. Bueno, acá tenemos la tasa de internación, lo mismo, a partir de los 59 mililitros minuto, cómo crece. Tasa de mortalidad por todas las causas, lo mismo. Tasa de muerte a los 3 años, con reinfarto, insuficiencia cardíaca congestiva, ACV, etcétera, de acuerdo a filtrado glomerular. Fíjense. El gris en menos de 45 mililitros minuto, pero si ustedes se fijan, tanto por todas las causas, por reinfarto, insuficiencia cardíaca, stroke, resucitación y puntos finales compuestos, todos ayudan. En población general, el 30% de la mortalidad es por enfermedad cardiovascular y el 10% de las personas sanas
es por enfermedad cardiovascular. En voluntario con edad de 45 años, el riesgo de infarto de miocardio, accidente vascular y muerte se duplica en aquellos con enfermedad renal crónica. La reducción del 44% de la mortalidad cardiovascular a 4 años, pacientes detectados, población general, los factores de riesgo, aumento de albúmina en la orina y protección renal administrando IECA, es fundamental hoy día. No puede haber un paciente renal crónico con menos de 60 mililitros filtrados sin la protección de IECA, porque le estamos quitando la posibilidad. Yo pido por favor que excluyan todos los renglones de todos los libros que dice que no se debe usar por debajo de 30 mililitros minuto. Está mal traducido por el viejo método de cortar y pegar, que no sirve para nada. Todos los pacientes tienen que ser tratados con un IECA o un ARA2, porque el sistema renal angiotensina, vamos a ver algo ahora, todos tienen alterado y exacerbado y desregulado el sistema renina angiotensina aldosterona. Lo que hay que hacer es cuidadoso y no cometer algún tipo de error como se hizo en el RALES, que no se hizo el monitoreo del potasio. Mortalidad. En la década del 95-2005 la enfermedad coronaria disminuyó 40%, porque la verdad las sociedades de cardiología mundiales se esforzaron. Sin embargo, no pasó lo mismo con la enfermedad renal. Se nos siguen muriendo los pacientes. Independientemente de edad, sexo, deterioro cardiovascular previo a factores de riesgo Framingham, si el filtrado glomerular es menor a 60 mililitros minuto, el riesgo de presentar muerte cardiovascular es 4 veces mayor. Aprovechando que llegó el doctor Ambrosio, vamos a mostrar algo de nuestro colega Carmine Zoccali, que nos ha hecho esto que es maravilloso, donde muestra cómo a medida que disminuye el filtrado glomerular, la cantidad de veces que aumenta la posibilidad de tener un evento cardiovascular, la heart rate. 3-4 veces a partir de los 15 mililitros por minuto. Pero fíjense, en 60, todavía está mayor de 60 estaríamos en valores normales. Ya entre 45 y 59 tiene casi 40% más de posibilidades de tener un evento cardiovascular. Bueno, esto también habla en función del tiempo y no tiene mayor importancia. Ahora, si la prevalencia de enfermedad renal crónica, que aproximadamente es 10% en los países en desarrollo, tal vez sea un poco más porque hay un infrarregistro. En la Argentina debe haber cerca de 4 millones de pacientes. Solo el 2% debería llegar al estadio 5, serían 80.000 personas. Ahora, si hay 25.000 pacientes en diálisis, hay que sospechar que los otros 55.000 no llegaron porque fallecieron. Es altamente probable que la mayoría fue por enfermedad cardiovascular. ¿Y cuántos se podrían haber beneficiado con algún tratamiento precoz o eventualmente con el reemplazo de la función renal? Aún en la disfunción renal leve o moderada, los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva tienen un franco aumento de la morbimortalidad. Se sabe que la enfermedad renal parenquimatosa es un factor de riesgo independiente y el 70% de los pacientes con enfermedad crónica nunca llegan a los estadios avanzados, ya que la mayoría de ellas fallece por enfermedad cardiovascular. Ahora, la enfermedad cardiovascular también puede producir alteración renal. La producción de hipertrofia ventricular izquierda, fibrosis y defecto de la capilarización de la rata, como un deterioro arterial severo con extensa inflamación, forman placa y aumentan la calcificación. Bueno, esto se basa en la hipótesis de que la hipertrofia ventricular izquierda, el aporte de oxígeno al miocardio y la lesión arterial severa frecuentemente en la enfermedad renal crónica son consecuencia de la reducción renal. La situación inversa también es verdad. La enfermedad cardíaca provoca enfermedad renal, porque en la rata una nefrectomizada, lástima que no esté Jorge Tobli para explicarlo mejor, el infarto desencadena una marcada pérdida de albúmina, aumento paralelo de la glomerulosclerosis focal, no segmental, sino generalmente focal y global, y ambas alteraciones son proporcionales al área de necrosis miocárdica. El infarto agudo de miocardio en pacientes con enfermedad coronaria determina disminución del filtrado glomerular del mismo orden que el observado en pacientes con enfermedad renal primaria. Este es un esquema del libro del profesor Mancha,
donde habla de los factores tradicionales que todos ustedes conocen, y estos son todos los nuevos factores que tienen que ver con el deterioro cardiovascular en un paciente con enfermedad renal crónica. Sobre todo vamos a destacar la inflamación, la obesidad y todo lo que es la alteración ósea de la uremia. Bueno, la enfermedad renal crónica como factor patogénico para enfermedad cardiovascular, sabemos que la enfermedad cardiovascular acelera el curso de la enfermedad renal crónica independientemente de los factores tradicionales que todos ustedes conocen. Los pacientes con enfermedad renal crónica presentan muerte súbita sin explicación, hay que atribuírselo siempre a un factor cardiovascular. El envejecimiento de la población como el aumento de los índices de obesidad han determinado un aumento de diabetes y hipertensión arterial y consecuentemente un aumento de prevalencia de incidencia de enfermedad renal crónica. No sé si ustedes saben que la mayoría, más del 70% de los pacientes que ingresan hoy un plazo de reemplazo de la función renal, sea cualquier tipo de diálisis, hemofiltración, trasplante renal, 2/3 partes por lo menos son diabéticos e hipertensos. Muchos de los diabéticos son hipertensos. Cuando el filtrado glomerular cae de 60 está acompañado de disminución de la masa parenquimatosa renal y la pérdida parcial de las funciones regulatorias normal como el control de la presión arterial, la eritropoyesis y otros protectores cardiovasculares. Del estudio Framingham no vamos a hablar, pero estos factores no explicaban totalmente la prevalencia de la enfermedad cardiovascular. La investigación posterior agregó otros factores conocidos como no tradicionales, como son la anemia, el estrés oxidativo, la difusión endotelial, la inflamación crónica y la calcificación vascular. Al llegar a este punto de regulación cardiorenal, la terapéutica para mejorar los síntomas congestivos y insuficiencia cardíaca está limitada por el descenso de la función renal. Esto se produce a través de mecanismos de retroalimentación hemodinámica, neurohormonal e inmunológico y bioquímico. Y creo que si hay alguien que dijo y demostró que el 30% de una disertación es solo lo que uno se lleva, tal vez esta sea la frase nueva que haya que agregar al síndrome cardiorrenal. El viejo concepto dice que la disfunción renal en la insuficiencia cardíaca es consecuencia del flujo sanguíneo debido a la depresión de la función sistólica del ventrículo izquierdo, pero hoy tenemos pacientes con función sistólica conservada, quiere decir que hay otras cosas. Entre esas nuevas cosas, se ha demostrado que el aumento de la presión venosa central, las alteraciones neurohormonales, la anemia, el estrés oxidativo y la vitamina D tienen bastante que ver. Los pacientes con enfermedad renal crónica presentan aumento del riesgo de IAM, insuficiencia cardíaca, con disminución de la función sistólica o insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada. Cuando ingresa hemodiálisis tiene menor sobrevida los que tienen insuficiencia cardíaca. Estamos hablando de 36 versus 62 meses. Estamos hablando de 3 años contra 5 años. No es lo mismo llegar con insuficiencia cardíaca que sin insuficiencia cardíaca. La mejoría de la enfermedad renal crónica puede mejorar la insuficiencia cardíaca en algunos pacientes trasplantados. La teoría del bajo flujo no la vamos a comentar, pero el estudio ESCAPE demostró que la mejoría del índice cardíaco no mejoró la función renal porque cuando ya se había alterado. Esto solamente para mostrarles, si ustedes conocen todos este esquema de cómo se manejan las presiones dentro del glomérulo, pero solamente tengan en cuenta que cuando uno aumenta la presión venosa central que se transmite como presión venosa, el gradiente de filtración de 14 milímetros de mercurio baja a 4 milímetros de mercurio y eso es lo que empieza a traernos problemas severos. El aumento de la presión venosa, en la insuficiencia cardíaca aumenta la presión venosa y disminuye el gradiente de presión, como vimos recién, disminuyendo el filtrado y disminuye la formación de orina. Acá, si ustedes ven el aumento de la presión venosa, y acá tienen el filtrado glomerular, ustedes notarán que a partir de casi 10-15 milímetros de mercurio empieza a bajar el filtrado glomerular. Estamos hablando de un estudio entre 300 y 400 pacientes. Esto es de un JACC del año 2009. Una presión intraabdominal mayor a 12 milímetros de mercurio también produce disminución de la formación de orina. Bueno, el sistema nervioso central, claro, hoy es miércoles, tenés razón. El sistema nervioso simpático
es uno de los primeros que se adapta a la insuficiencia cardíaca y aparece ya en estadios leves y precoces. La respuesta se debe a la pérdida del efecto inhibitorio de los vasoreceptores arteriales, quimioreceptores, metaboreceptores, todo eso ustedes lo conocen muy bien, pero en circunstancia el vago es el principal conductor autonómico. A medida que se desarrolla la insuficiencia cardíaca, el efecto parasimpático es contrarrestado directamente por la activación simpática. Esta medida empeora la insuficiencia cardíaca, aumenta las catecolaminas plasmáticas. El problema es que el nivel de epinefrina cardíaca está aumentado en plasma, se debe a que hay un franco turnover cardíaco aumentado de norepinefrina. Y en el miocardio insuficiencia no puede responder adecuadamente porque ya está maximizado el turnover. El aumento plasmático de norepinefrina correlaciona con el aumento de mortalidad. Esto para los cardiólogos les traje datos de cardiólogos. Porque los cardiólogos a veces a los nefrólogos no nos creen algunas cosas, a pesar de que ellos han hecho un gran desarrollo y han desarrollado muchos conocimientos que nos han sido muy útiles. La estimulación de los receptores alfa-adrenérgicos en el túbulo proximal aumenta la reabsorción tubular de sodio, mientras que los beta-adrenérgicos aumentan el sistema renina, angiotensina, aldosterona en el aparato justaglomerular. O sea que no es que solamente estamos hablando de sistemas de vasoconstricción. Acá estamos hablando de trastornos funcionales a nivel de las funciones renales específicas. La presión postglomerular cae y aumenta la presión oncótica, lo que hace que haya un aumento de la reabsorción tubular. O sea que reabsorbemos más sodio en los pacientes con insuficiencia cardíaca. El aumento de los niveles de catecolamina puede aumentar el riesgo de arritmia, muerte súbita, y también está demostrado que los niveles elevados de norepinefrina tienen un efecto tóxico directo sobre el miocardio y aumenta la apoptosis miocárdica. Bueno, el aumento sostenido del tono simpático produce disminución de la densidad de receptores beta, especialmente los beta 1 en miocardio ventricular, con desacoplamiento del receptor y mecanismo de señalización intracelular. A medida que progresa la insuficiencia ventricular izquierda, hay disminución del flujo y presión de perfusión renal, dando lugar a vasoconstricción mediada por vasoreceptores, activación de nervios simpáticos renales y liberación de sustancias catecholaminergicas. El sistema renina-angiotensina-aldosterona está activado y tiene un rol mayor en mantener el edema. La actividad renina plasmática correlaciona con la mortalidad, es un potente estimulador del sistema nervioso central, aumentando la resistencia vascular, causa remodelado miocárdico a través de efectos fisiológicos, disminuye la actividad de receptores y determina un aumento de tono simpático y determina aún mayor retención de agua y sodio. Hasta ahora seguimos teniendo estos dos factores, tanto el sistema nervioso autónomo como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como grandes retenedores de agua y sodio. Esto solamente muestra lo mismo que dijimos recién, las vías fisiopatológicas clásicas, de lo único que podemos agregar cómo coinciden. El aumento de producción de angiotensina estimula la producción de radicales libres de oxígeno y de interleuquina 6, TNF-alfa y factor de crecimiento beta, que aumentan la fibrosis tanto cardíaca como renal. El daño tisular en corazón, vasos y riñón coincide muy bien, digamos, en los dos órganos y a través de casi los mismos mecanismos. Acá tienen exactamente lo mismo, cómo aumenta el NF-kappa beta, y que hay algunos estudios donde se está estudiando tal vez los inhibidores NF-kappa beta como inhibidores de la inflamación en las células tanto renales como miocárdicas. Sistema que aumenta todo lo que es fibrosis y de diferenciación tanto en corazón como en riñón, en los dos órganos igual. Efectos cortos y a largo plazo, estos son los clásicos que ustedes conocen, pero hay que tener en cuenta los efectos a largo plazo, que es la hipertrofia vascular, la hipertensión intraglomerular y la hipertrofia miocárdica. Nuevamente seguimos con iguales el mismo sistema que activa a los dos órganos. Bueno, de las medidas, estas son las alteraciones menos comentadas, ya las hemos hablado. La aldosterona en insuficiencia cardíaca, ustedes fíjense cómo afecta
tanto a uno como a otro, y ya incluimos al cerebro dentro del mismo. Hoy se conoce cómo funcionan la estimulación de los factores profibróticos. Hay un aumento de la obesidad relacionada con la enfermedad renal crónica, que como todos saben es factor de riesgo cardiovascular. Acá tenemos esta estadística ya de hace unos años, que es del URS Data System, donde el sobrepeso creció, la enfermedad renal crónica creció junto con el sobrepeso, a pesar que bajó el tabaquismo y la hipertensión. Bueno, la aldosterona y la obesidad afectan los dos órganos. La disminución de adiponectina tiene un círculo vicioso con el aumento de aldosterona, que produce también toda una estimulación de la reabsorción de sodio. La hiperuricemia es uno de los temas que en el futuro creo que vamos a tener algunos datos que todavía se está discutiendo si es un factor de riesgo o solamente es un marcador. Los pacientes con enfermedad renal crónica tienen elevada estrés oxidativo por niveles de sustancias inflamatorias y estimulación neurohormonal. Este balance en enfermedad renal crónica yo no lo voy a comentar, solo voy a decir dos palabritas de anemia, sabiendo que llegó el doctor Domínguez, por suerte, que me va a reemplazar y vamos a tratar de llegar a tiempo. Los mecanismos compensatorios en la anemia determinan cambios hormonales como la activación del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina. Estos cambios, junto a la reacción del transporte de oxígeno, afectan la función cardíaca, y en la enfermedad crónica hay una exposición a altos niveles de neurohormona, hipertensión arterial y anemia, que determina aumento de la frecuencia de hipertrofia ventricular izquierda. Por cada gramo de disminución de hemoglobina, hay un aumento 6% del riesgo de presentar hipertrofia ventricular izquierda. No se ha logrado hasta el momento demostrar que con la mejoría de esto mejora la hipertrofia ventricular izquierda. El estudio de Choi ya quedó un poco antiguo. Acá tenemos un estudio ya también de un Jack de Donald Silverman, que es quien escribe un libro sobre el síndrome de anemia cardiorrenal con el doctor Jorge Tobli casualmente, y tienen, si ustedes se fijan, la clase funcional de insuficiencia cardíaca del NIH correlaciona con el nivel de hemoglobina, o sea, cuanto más insuficiencia cardíaca, más hemoglobina. Acá tenemos, por cada gramo de hemoglobina que disminuye, aumenta el riesgo de mortalidad 15%, la anemia aumenta la mortalidad cardiovascular de insuficiencia cardíaca, sí, hay varios estudios que lo demuestran. Esta es la prevalencia de hipertrofia ventricular izquierda según el clearance que tenemos acá. Ustedes ven cómo baja el clearance, baja la hemoglobina, aumenta la prevalencia de hipertrofia ventricular izquierda. Y este hermoso gráfico también de Silverberg muestra que a medida que aumenta la insuficiencia cardíaca, baja la fracción de eyección medida por eco, disminuye la hemoglobina, aumenta la creatininemia. Este gráfico lo teníamos hace unos 10-15 años, y a partir de hace unos pocos años, hoy tenemos el síndrome de anemia cardiorrenal, que tiene algunas pequeñas diferencias con solamente el síndrome cardiorrenal sin anemia, que es raro. También hay estimulación del sistema de la vasopresina, la hormona antidiurética, la insuficiencia cardíaca y liberación no osmótica de este péptido. Esta hormona estimula los receptores B1 y aumenta la resistencia vascular sistémica, aumenta la estimulación de los B2, estimula en el túbulo colector la reabsorción de agua y lleva a la hiponatremia. La hormona antidiurética también aumenta el transporte de urea al túbulo colector, determinando un aumento de urea plasmática. Bueno, acá tienen un gráfico donde muestra el fenómeno de la estimulación de los B2, retención de agua, aumento de la precarga, y todo el resto a través del sistema cardíaco, cómo se estimula y termina en hipertrofia y dilatación del ventrículo izquierdo. Bueno, la enfermedad renal oclusiva la vamos a obviar
un poco. Dice, la falla de bomba severa determina un bajo volumen, minuto e hipotensión. La activación neurohormonal produce retención de agudizado, aumento de presión venosa central, vasoconstricción, todos fenómenos que aumentan la poscarga y bajo volumen minuto. El aumento brusco de la diuresis puede determinar hipovolemia, reducir la precarga y la vasodilatadora puede producir hipotensión. De lo que se saca de esto, la conclusión que se saca de esto es, cuando estamos tratando a pacientes con insuficiencia cardiorrenal y severos trastornos de sobrecarga, debemos ser muy, pero muy cuidadosos en la eliminación de la sobrecarga. También tener en cuenta que los DAINE, la ciclosporina, los DIECA y los SARA2 pueden producir disminución de la perfusión renal, por eso se deben de usar a bajas dosis inicialmente. La disminución del filtrado glomerular puede empeorar la función renal, la ausencia de enfermedad renal intrínseca. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen correlación de insuficiencia renal, niveles de circulantes de neurohormona. Todo esto ya lo vimos. La activación del sistema nervioso produce proliferación de la célula muscular lisa y los fibroblastos en la pared vascular de los vasos intrarrenales, y el aumento de la precarga también se correlaciona con la presión venosa. Vamos a pasar un poco más rápido esto y le vamos a contar que la activación de la vía común de disfunción renal y falla cardíaca, ya que ambas situaciones la activan. Este es un gráfico ya aparecido hace muchos años a un ex compañero nuestro ya fallecido, Carlos Jaramillo, quien fue uno de los precursores en el habla hispana de comenzar a hablar del sistema cardiorrenal, donde ponía cómo cambiaba, y esto se correlaciona bastante con la teoría de Guyton, pero además agregaba los factores de riesgo severo como eran la hipercalemia, el edema pulmonar brusco y la fibrosis cardiorrenal. Estamos hablando de hace más de 10 años ya de todo esto. La oxidación de los receptores de lipoproteína de baja densidad aumenta el riesgo de aterosclerosis, o sea que los pacientes renales crónicos tienen aterosclerosis y arteriosclerosis acelerada. Bueno, el patrón dislipémico se caracteriza por aumento de triglicéridos, disminución de lipoproteína de alta densidad, concentración de colesterol totalmente normal o casi normales. La LDL generalmente es baja, pero las partículas circulantes son muy vulnerables a la oxidación y glicosilación, siendo posible de este modo que se vuelvan más aterogénicas. Bueno, todos estos son hoy los mecanismos que se conocen, no vamos a hablar de ninguno de ellos en especial, solamente que algunos en los próximos años como el GF23 y nos van a dar algunos datos. El estudio SHARP que ustedes conocen demostró solamente en algunos puntos, pero tampoco nos convenció, por lo menos en el FLOW somos muy cuidadosos en el tratamiento. Ustedes saben que la hiperfosfatemia que se produce en la enfermedad renal crónica disminuye la cantidad de vitamina D3, sobre todo por déficit de la 1-alfa hidroxilasa, aumenta la PTH en respuesta a esa, y resistencia hiperparatiroidismo secundario, aumento de productos fosfocálcicos, calcificación vascular. Ya hoy se sabe que tiene mucho que ver el intercambiador sodio-fósforo de las células, que el fósforo es arteriotóxico y que la PTH tiene un efecto favorecedor de la fibrosis sobre el corazón y la pared de los grandes vasos, favorece la fibrosis cardíaca y la hipertrofia de la pared arterial. El depósito de calcio en célula muscular lisa varía según el nivel de fosfatemia en el paciente con enfermedad renal crónica. Los pacientes jóvenes tienen más tendencia a hacer arterioesclerosis y los pacientes añosos a aterosclerosis. Sin embargo, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen sumados los dos factores que lo potencian. Estos son los promotores e inhibidores de la calcificación vascular en la enfermedad renal crónica. En los próximos años también vamos a tener algunas noticias, sobre todo con la proteína cloto. Se sabe también que el déficit de vitamina D
se asocia con hipertensión arterial, pero con débiles evidencias, con obesidad, con hipercolesterolemia, con enfermedad renal crónica e independientemente de la PTH, se asocia con infarto agudo de miocardio, con stroke, predispone a la hipertrofia tanto de la célula muscular lisa como el cardiomiocito. Y estos son nuestros pacientes. Creo que no tengo que decirles que esto no es una arteriografía. Muchas veces no necesitamos hacer una arteriografía de nuestros pacientes. Están terriblemente calcificados. Tenemos pacientes que nos llegan así. Bueno, la placa de ateroma, la angiotensina 2 aumenta la evolución de la placa de ateroma, la calcificación coronaria acelerada también se produce en la enfermedad renal crónica. Esto es hipertrofia ventricular izquierda de la enfermedad renal, y ustedes ven cómo aumenta con la disminución de la filtración. Casi el 25% de los pacientes con enfermedad renal crónica grado 3, estamos hablando de 60 mililitros minuto y 4, y casi el 50% de los que tienen grado 5, menos de 15, tienen calcificación del anillo valvular mitral y aórtico. Casi el 80% tiene soplo de estenosis aórtica. Estos pacientes es raro, increíblemente, que tengan alteraciones de endocarditis a pesar de esto. Pero cuando empiezan los tratamientos de diálisis, el ingreso de toxinas y de bacteriemias hace altamente más probable la posibilidad de que tengan una endocarditis. Bueno, las arritmias por los trastornos bioquímicos son frecuentes. La hipertrofia ventricular izquierda, toda la calcificación, la alteración vascular pueden empeorar la evolución de las arritmias en la población de renales crónicos. Esto de los desfibriladores Wave encontró un aumento significativo del umbral de desfibrilación ya a partir de enfermedad renal crónica grado 3, o sea que ya pacientes con 60 mililitros minuto. Todo esto también tiene un aumento del nivel de stroke. Hay efectos del exceso de sodio independiente de la tensión arterial, como aumento de microalbuminuria, remodelado concéntrico, hipertrofia ventricular izquierda, disfunción, generación de radicales libres, sobreregulación de receptores tipo 1, 2, aldosterona, el balance negativo de sodio, no vamos a hablar de ello. Biomarcadores en los últimos tiempos se habla que podrían tener, y hay una lista muy larga que le voy a mostrar y no vamos a hablar de ninguno, pero piensa que se deben tanto la troponina T, la troponina T como el BNP pro-BNP tienen acumulación porque ambos tienen clearance renal. Por eso se debe interpretar los resultados con cuidado y puede ser de utilidad las variaciones progresivas. Bueno, estos son todos los biomarcadores. Ustedes fíjense que no hay ninguno que dé con seguridad esto. Estrategias para los pacientes con enfermedad crónica: tensión arterial 130-80, disminuir la proteinuria, restringir el sodio. Estoy hablando no solamente para bajar la tensión arterial, por todo lo que vimos antes. El sodio tiene actividad inflamatoria también. Reducción de la hiperactividad del sistema nervioso central con beta bloqueante, antisimpáticos centrales, estatinas a bajas dosis, aspirina está muy discutido, suprimir por supuesto el hábito de fumar, el control del metabolismo fosfocálcico y vitamina D. Tratamiento farmacológico con diurético, control del ritmo, frecuencia cardíaca, todo eso se lo vamos a dejar a los cardiólogos. El efecto de hemoconcentración parecía que era muy útil, sin embargo pensábamos que iba a matar más a los pacientes, sin embargo reduce la mortalidad. Hay que hemoconcentrar, pero ser muy cuidadoso. De la furosemida hay que buscar bajar la presión intravascular y permitir la movilización del líquido intersticial, siempre haciéndolo muy lentamente. Bueno, no voy a hablar de algunas cosas que teníamos preparado para esto en honor al tiempo.
Cuando se utiliza conjuntamente un IECA y un diurético de asa, se logra mejorar la hiponatremia que tienen los pacientes con insuficiencia cardíaca y suele deberse a un aumento de agua libre por aumento de llegada al túbulo colector, por disminución de la reabsorción del PM y disminución de la secreción de hormona antidiurética en el colector y probablemente resistencia a la hormona antidiurética. Así que es muy buena la asociación y nos da buenos resultados de IECA con diuréticos de asa. Eso tampoco, complicaciones las conocen muy bien. Todos estos son tratamientos para la insuficiencia cardíaca. La diálisis hemoperitoneal y la ultrafiltración en pacientes severamente críticos o la lenta continua. Hay dos grandes estudios en la Unload donde por supuesto demostraban ellos que sería muy bueno, pero un estudio de 90 días y eso no habla de la función. Tenemos el CARES más nuevo donde realmente demostró que la ultrafiltración severa y en corto tiempo se asocia con mayor cantidad de efectos adversos. Y concluyendo, los pacientes con insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica que tienen alta probabilidad de presentar algún grado de enfermedad renal crónica, todo paciente con enfermedad renal crónica o filtrado glomerular menor a 60 tiene alta probabilidad de presentar insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica. Los pacientes portadores de enfermedad crónica tienen aumento de riesgo de muerte por cualquier causa, pero especialmente por la patología cardiovascular y franco aumento de la probabilidad de internación. Y el riesgo cardiovascular de estos pacientes está aumentado no solo por los factores tradicionales, sino especialmente por los factores específicos de la enfermedad, destacándose la hiperfosfatemia y la anemia, siempre siendo ambos pasibles de tratamiento. Es necesaria la detección precoz de la enfermedad renal crónica para evitar el deterioro cardiovascular y un alto riesgo de muerte. Se necesitan nuevos estudios para mejorar las estrategias y la complejidad de estos pacientes. Es necesario el trabajo multidisciplinario. Esto es un continuo. Muchas gracias por su atención y no se olviden siempre de obtener una buena diuresis y controlar la hipertensión arterial. Ahí tienen mi mail, el que quiera la presentación se la presto. Voy a decir una sola cosa de anemia que el doctor Jorge Tobli no me perdonaría que lo diga. La anemia de la insuficiencia cardíaca se debe tratar aunque no tenga enfermedad renal. La de la enfermedad renal con insuficiencia cardíaca se debe tratar y teniendo acordándose que hay una curva NU. Los hematocritos mayores de 36 o hemoglobinas mayores de 13 son tan mortales como una hemoglobina menor de 8-9 con un hematocrito menor de 27-28. O sea que lo ideal es entre 28 y 36 hematocritos. Ahora sí.